A ver si la sabían. La pregunta, ¿en qué película aparece el personaje llamado Magneto? Y la respuesta correcta es X-Men. X-Men, que habla de los mutantes. Y ahí lo vemos al actor Ian McKellen interpretando a Magneto, que era un mutante que podía manipular los metales. Hacía de villano en la peli. Bueno, ahí estamos. De esta manera cerramos el primer tema que tenía que ver con el campo magnético de la Tierra y abrimos la siguiente pregunta, el siguiente interrogante, que tiene que ver con lo que le pasa a algunas personas que al mirar al sol estornudan. Es automático. No sé si a ustedes les pasa. Sí, a mí me pasa. No. Yo miro el sol y me agarra como algo en la cara y sale el estornudo. Así que trato de no mirar nunca para arriba. Y de mirar para el otro lado, ¿no? Y sí, taparse. No, a mí no me pasa, ¿A ustedes no, no les pasa? no, para nada. Puedo mirar para abajo, para el sol, lo que quieras, la luz, que no me pasa, no estornudo. No estornuda. Bueno, hay Qué gente que sí, cosa. gente que mejor. Bueno, ¿quién nos visita para empezar y ayudarnos a entender este fenómeno? A ver. El doctor Ariel Bermúdez. Es cirujano otorrinolaringólogo del CEMIC. Se especializó en otoneurología y otoneurocirugía en el Instituto Superior de Otorrinolaringología. Se desempeña como médico de guardia y coordinador de guardia de fin de semana del Centro de Otorrinolaringología y Alergia San Blas. Bienvenido, Ariel. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo en orden? Todo muy bien. También muy joven, vienen especialistas jóvenes a nuestro programa. Intentamos. Perfecto. Bueno, a ver, la pregunta, y le trasladamos ya el primer interrogante que tiene que ver con lo que nos consultamos. ¿Por qué le pasa a algunas personas, no a todos, de mirar y parece automático? Llega el estornudo. Exactamente. La primera vez que se describió esto fue hace muy poco, en 1956, recién, donde un médico describió el síndrome directamente, que ante un estímulo solar o una luz intensa desencadenaba en ciertas personas el reflejo del estornudo. ¿Sí? O sea, no necesariamente el sol, puede ser una luz fuerte. Puede ser una luz intensa, ¿sí? Incluso se habla como reacciones, a veces cuando uno va al oftalmólogo, que con la lámpara de hendidura eso le puede producir el reflejo del estornudo. Exactamente. Ahora, más allá de esto que nos decís, que se especificó en la década del 50, 1950, 1956, es un tema que viene preocupando y develando a la humanidad hace mucho. Ya Aristóteles hablaba de eso. Él lo atribuía a una cuestión de temperatura, de calor, y de algo que tenía que ver con las fosas nasales y demás, que después, bueno, se echó por tierra esa teoría. Claro. En verdad, específicamente cuál es el mecanismo certero no se sabe. ¿Sí? Hay dos teorías, ¿sí? que explican que aumenta, una de ellas dice que aumenta la secreción nasal y eso estimula el sistema parasimpático, que es la parte del sistema nervioso autónomo, y desencadena la respuesta del estornudo. Y otras habla que es directamente a través del nervio oftálmico, que es una rama del nervio trigémino. Eso también desencadenaría, es algo más visual en ese sentido. ¿Se llama estornudo fotónico? Sí, fótico, luminal, sí. Doctor. Tiene solar también, sí. Mi pregunta ¿es hereditario? Se ve que es hereditario, Claro, sí. porque Se habla de ¿por qué que es a unos sí y a otros autosómico dominante, sí. O sea, que si hay un familiar, un padre o una madre, ¿sí? En cualquiera de los dos casos, puede tener una mayor incidencia en sus progenitores, ¿sí? Se dice que la incidencia de este síndrome, de este fenómeno, es más o menos de un 17 a un 35% en la población. Igual va variando entre diferentes lugares, razas y demás. ¿Tiene alguna cuestión dañina para el organismo? Digo, ¿esto tiene alguna consecuencia o no? No, el reflejo del estornudo es un reflejo protectivo más que nada. Sí puede ser aquellas personas, dependiendo de la actividad que realicen, si tienen este fenómeno que ante una luz o un estímulo luminoso importante se le desencadena, puede llegar a ser problemático. Estamos hablando, no sé, o un piloto o alguien que maneja y demás. Le va a producir toda una descarga que va a tender a cerrar los ojos y eso puede llegar a ser peligroso. Doctor, pero en sí no. ¿y estornudas cuando pasa esto 3 veces? Porque yo por lo general cuando estornudo no hago una chis solo, sino que son Repetición, varios. claro. Sí. Tac, tac, tac. ¿En este Bien. caso también? En este caso también puede ser así. Lo que se dice que es un reflejo en salvas. ¿En? ¿Sí? En salvas, que sale varias veces. ¿Sí? Claro, doctor, yo tengo una pregunta porque a mí sí me pasa que cuando veo una fuente de luz
bastante fuerte, Sí. estornudo. A veces cuando siento la sensación de alergia en la cara, que necesitas estornudar, también miro el sol También. o la luz y estornudo. Y me pasó algunas veces manejando, ruta. Claro. Bueno, ahí es el peligro. Ese es el tema. Ese puede ser un acto peligroso. Claro, calor, viste, luz del sol, día, y trato de estar como lo más recto posible y me pasa. Sí. ¿Hay alguna manera de desviar esta sensación previa al estornudo? Decir, no, bueno, que no pase. Es complicado porque es un reflejo, ¿sí? O sea, eso lo vemos, es un estímulo, llega a un centro nervioso, ¿sí? Y se produce una respuesta, es completamente autónomo eso, no tenemos control. Sí lo podemos cortar o interrumpir la respuesta, ¿sí? Que es la típica que uno se va hacia un costado, se tapa la nariz, estornuda más despacio, con la boca cerrada. O Eso te puede traer algún Pero eso es problema, malo, claro. estornudar así. Como uno no quiere, no quiere la quedar verdad. mal y hace estornuda para adentro. Claro. No, Explota el cuerpo. da esa sensación a veces, pero no produce mayores inconvenientes para la salud ni para nada. Había como un dibujo. Bueno, había. Se decía que si vos hacías esto, no estornudaba. Pero estornudás igual. No, se estornuda igual. Sí, Sí. nada No más sé que por qué Te voy a decían. probar te igual, te voy a ensucias probar. el dedo, Sí. lo único. Claro, como que, no sé, no respiraba, no se entendía por qué, pero era como que te hacían así y no estornudaba. No. Mito. Mito, sí, Perfecto. exactamente. O sea, puede ser que hagan alguna maniobra o algo que corte el estornudo ahí, pero prontamente, un par de segundos después, se termina desencadenando nuevamente el reflejo porque hay una irritación que lo está produciendo. Doctor, cuando uno, a ver, está enfermo o cuando uno tose, larga como muchos gérmenes. Hay que hacerlo para el otro lado, no para donde está Exacto. Connie, por ejemplo, perdón. Por favor. ¿Con el estornudo pasa lo mismo? Si yo ahora estornudo, estoy perfectamente bien, estoy enfermo, estoy bárbaro, pero estornudo. Sí. Y estornudo cerca de Connie, perdón, Bueno, Connie de nuevo. no. ¿Está mal eso? ¿O le estoy dejando gérmenes ahí o no hay? Está mal, sí, exactamente. El estornudo al producir una salida, una ráfaga de aire de forma brusca, tiene una velocidad de más de 110 kilómetros por hora, Wow. el estornudo. ¿Sí? Y va a producir toda una limpieza por barrido de las mucosas de las vías aéreas superiores y va a llevar lo que produce la aerolización de las secreciones, ¿sí? Lo que se llama normalmente las gotitas de flujo. Son gotitas minúsculas con un diámetro de más o menos de 0,1 a 0,5 milímetros y que pueden llegar entre 0,5 metros a 1,75 metros de distancia. ¿Sí? O sea, casi 2 metros. Casi 2 metros de distancia con un estornudo. Llega. Exactamente. Y se evaluó también, se vio que estas gotas de flush pueden incluso quedar hasta 40 segundos dispersas, En el flotando aire. en el aire, y es una forma de transmisión de enfermedades de epidemia. Entonces, Doc, ¿cuál es la mejor forma de estornudar? ¿Tapándose con el codo? Como Exactamente. cuando Porque así uno- te queda en la como mano. Drácula. Tapándose con el codo, ¿sí? Con la mano, después alcohol en gel y demás, como para protegerse y limpiarse. Doctor, Sí. los animales también estornudan. Mi perra Sí, estornuda. todos los animales Tiene- estornudan. Bueno, es como mi Ella hija. quiere meter a la perrita en sí, todo lo que Pero puede, ¿viste? digo, ¿este estornudo al mirar el sol también le ocurre a los perros o no se sabe eso? No se sabe. Sí, o sea. Probá no con se la tuya. ha estudiado. Déjala mirar el sol. No, pobrecito. A ver, es un experimento. Claro. Si no le estás haciendo un daño, pobrecita. Una linterna No. LED ahí, capaz. Vos tenés que tener la curiosidad científica, estás en este programa. Está bien, lo voy a Vos hacer tenés que agarrar mañana. animalitos, mirá para arriba. Mirá para arriba, le agarrás la cabeza y que a ver si estornuda. Me muerde. Igual le puede pasar como a vos no estornudás mirando el sol. Me llega a morder y es No te va a otro morder reflejo. si te adora esa perra. Escúchame, olvídate. Yo recién hablaba de la antigüedad, desde cuando la gente se hace preguntas y, por ejemplo, también esta pregunta del estornudo. Y hay explicaciones que tienen que ver con la mitología, por ejemplo. Sí. Me mira el doctor diciendo, a ver, ¿qué vas a presentar? No lo voy a hacer yo, lo vamos a ver juntos, por Bárbaro. favor. Vamos con el tape. Según la mitología griega, fue Prometeo quien introdujo el estornudo entre los mortales. La fábula cuenta que Prometeo había hecho una estatua a la que deseaba dotar de vida y para eso le robó un rayo de luz al sol. Luego, para evitar que el dios Zeus se diera cuenta del delito, ocultó el rayo en su tabaquera y se olvidó del asunto. Pasado un tiempo, Prometeo volvió a abrir su tabaquera y se clavó el rayo de sol en la nariz y eso le produjo un violento estornudo. Este mito es una de las primeras referencias que menciona la relación del estornudo con el sol. Bueno, el doctor me mira como diciendo, está bien. Contate. Bueno, pero es la mitología, doc. Todo es factible, así que. Es difícil agarrar un rayo, pero bueno.
complicada. Claro, es así. Esto me dispara otra pregunta y yo sé que Caro tiene la respuesta. Porque hay una cuestión que a mí me llamó la atención siempre y es que cuando uno estornuda, ¿qué pasa? ¿Qué te dicen? Salud. 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 ¿De dónde viene esto, Caro? Tengo la respuesta, Germán, porque se remonta al siglo VI, aproximadamente el año la 590, sí, después de Cristo, y fue cuando en Europa estaba la epidemia de peste. Había un papa en ese momento que se llamaba Gregorio Magno que decía, bueno, vamos a rezar para tratar de que esta epidemia no siga creciendo. Cuando las personas decían salud, otra cosa que decretó el Papa es decirles, cuando las personas estornudaban, decirles salud de manera de bendecir el lugar y evitar que esa enfermedad se propague. Así que a partir de ese momento se empezó a decir salud cada vez que una persona estornudaba. Bueno, ¿lo sabía, Doc? No, la verdad que no. ¿Viste? Aprendemos todos. algo, Aprendemos. Bueno, hay una cuestión que tiene que ver con la salud. Digo, el estornudo, recién hablaba un poco de esto, pero el estornudo es como que nos estamos purificando de alguna manera, ¿o no? Es, como te decía, es un reflejo protectivo de las vías aéreas superiores. Sí, lo que hace es ese barrido, esa limpieza, ya sea tanto del polvo o de sustancias que podemos inhalar, ¿sí? Como puede ser los que vivimos en la ciudad y demás, el smog y todo eso, y ayuda a la limpieza. ¿Y se puede convertir en algo crónico que necesite ser tratado, alguien que no pueda parar de estornudar todo el tiempo? Sí, Es hay otra varios cosa también. mecanismos por los cuales se producen el estornudo y hay un estornudo psicógeno, ¿sí? Que puede hacer que una persona estornude continuamente y no pueda parar. Hay descriptos casos y demás, incluso de adolescentes que han estado 13, 14 días estornudando sin parar. Lleva un agotamiento y demás. ¿Cómo está 13 días sin parar? Horrible. Sí, sin dormir, sin nada. Hay Claro. estudios. Terrible. ¿Y se los medica? ¿Hay una Se los solución? medica, se los seda y demás, y se termina agotando, por lo menos en este caso en particular, se termina agotando y nunca más le volvió a pasar al paciente. Sí. No, yo lo utilizo esto, igual no me funcionó, porque se ve que a mi hijo tampoco le pasa como a mí de mirar la luz y estornudar, porque como estaba con muchos mocos Claro. y no se lo sabe sonar, ¿viste? Yo le hago, pero no sabe. Entonces cuando estornuda, le sirve, entonces mirá el sol, y el pibe pobre, mirá, no estornuda. Pero bueno, qué sé yo, en algunos casos parece que funciona. Hay otra cuestión que tiene que ver con el rapé que se utilizaba en la antigüedad para estornudar. Me mira como diciendo, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a verlo juntos y Vamos a después lo verlo. discutimos. Por favor, adelante. Una de las primeras formas de consumir tabaco fue a través del polvo de rapé, un tabaco molido que se aspira por la nariz. Los conquistadores españoles lo vieron por primera vez en Haití y Brasil, donde los pobladores originarios molían el tabaco en un mortero y lo utilizaban en rituales curativos. Fue a través de la conquista española que este polvo llegó hasta la aristocracia europea, donde pronto se volvió popular y su consumo era considerado todo un lujo. En el año 1561, Catalina de Medici recibió polvo de rapé con la instrucción de suministrárselo a su hijo como remedio para las migrañas que padecía. La idea era inducirle el estornudo mediante la inhalación del tabaco para ayudar a limpiar el cuerpo, porque en ese entonces se creía que el acto reflejo de estornudar tenía un poder curativo. Por eso le preguntaba a Doc si el estornudo tenía ese poder curativo. Era una creencia de aquel momento, pero... Claro, como efecto curativo en sí no tiene. No. Es un reflejo, o sea, ante un estímulo se va a producir esa respuesta. ¿Sí? Puede no haber una enfermedad o sí, como ya sea una alergia, una rinitis, que va a hacer que desencadene y que esos pacientes o esas personas tengan mayor estornudo. Pero nada más. No, a mí me da impresión inhalar eso para estornudar. Fuerte, ¿no? Sí, me da como- Pero bueno, lo hacían, en la antigüedad lo hacían. Tenían estas cajitas y le daban al rapé. Al rapé. Perfecto. Sí. Un ambiente húmedo, ¿tenés menos probabilidades de tener este tipo de síndrome o como se dice el estornudo? Todo va a depender de la persona, o sea, si es alérgico y demás, un aumento de las secreciones nasales estimula el centro del estornudo y lleva a que estornude más. Por eso si el Sí. ambiente es húmedo es mejor en ese caso. No Sí, necesariamente. No necesariamente. Ah. no Depende de la del todo, persona también. Exactamente. Claro. Si es una persona que no es alérgica y demás, es indistinto. Si es muy alérgico, capaz que un ambiente un poco más seco lo ayudaría en esas instancias, pero más que nada por la patología de base sería, por la alergia, por la rinitis propia de ese paciente. ¿Sí? Ese es otro
lindo tema para un programa nuestro que tiene que ver con las alergias. Claro. Que ahí me pasa y ahí sí no paro de estornudar. No cuando miro el sol, pero Claro. cuando a los ácaros, por ejemplo. Y Sí, estornudo. es una reacción, es una irritación, ¿sí? Y todo lo que sea una estimulación nasal, que es lo más frecuente, es lo más común como estímulo, ¿sí? Va a producir, desencadenar el reflejo del estornudo. Bien. Así. Le pedimos que se quede un ratito más. Nos ¿Cómo queda no? todavía No, un no, bloque no. y además, obviamente, las conclusiones. Hacemos una breve pausa y volvemos enseguida en Todo Tiene un Porqué. Ya estamos.